Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega especial de hoy que nos permitirá revisar desde la óptica de los especialistas, de los que conocen del tema de la insuficiencia renal y de los afectados, cómo le está pasando factura a nuestra población esta patología. ¿Cuáles son las últimas tendencias de la medicina moderna? ¿Por qué Honduras sigue a la saga a pesar de tener destacados profesionales de la medicina y el apoyo también de empresas internacionales para ir por la vía de la excelencia y de la última generación en descubrimientos para su atención? ¿Por qué seguimos fallando? Insistimos en eso. Hoy, en este panel que les presentamos a continuación, nos acompañará el doctor Ovidio Calderón, que le agradecemos porque está en un congreso internacional en la República de México. Es un nefrólogo destacado de Honduras a nivel local e internacional. Aquí en estudio nos acompaña la doctora Georgina Hernández. Don Carlos Córdoba es un ingeniero especialista en esta área. Y tendremos también a Daniel Mairena. Presentados todos, me aguardan porque quiero ir hasta México con el doctor Ovidio Calderón, que por cierto está en un congreso internacional. ¿De qué se está hablando, doctor, en cuanto a nuevas tendencias y cómo está Honduras en la atención a los pacientes renales? Usted ha sido un Quijote en esto y yo recuerdo que en varias ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar, siempre está el lado humano de muy buenos médicos en el país para buscar resolver esta problemática que a día afecta a más de 5,000 hondureños en este momento. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosendo, y a su grupo. En efecto, estamos en México en un Congreso Internacional de Enfermedades Renales. Se hace todos los años en México y pues actualizarnos con el día a día de nuevas recomendaciones que se dan respecto a cómo ayudar a nuestros compatriotas, en este caso nuestros compatriotas hondureños, a poder tratar de vivir con esta enfermedad y si podemos, como hemos sido siempre, preferiblemente pregonar con la diagnóstico temprano y prevención de la enfermedad renal. Sí, se actualizan muchos conceptos hoy en día y desafortunadamente, usted lo dijo hace unos minutos, Honduras está muy retrasado en todos los temas relacionados a la enfermedad renal. ¿Cuáles son las prioridades que ahora mismo se deben tener y que ustedes los especialistas están recomendando para buscar mejorar en el 2024? Porque ha sido un año duro este 2023 con muchas manifestaciones, con quejas de los pacientes, con la exigencia incluso de derechohabientes para que instituciones como el Instituto Hondureño de Seguridad Social den una respuesta adecuada a sus padecimientos, doctor. El concepto erróneo que se ha manejado en Honduras en mis 19 años de ser nefrólogo es creer que la solución de los enfermos renales está en hacer más diálisis y no es correcto. Esa es una técnica altamente costosa y pues nos pasa la factura a los servicios de salud, tanto público como seguridad social. La tendencia actualmente que viene de las sociedades internacionales de nefrología es que debemos enfocarnos principalmente en los diagnósticos tempranos y prevenir la enfermedad para que la mayoría de nuestros pacientes no terminen en terapia de diálisis, que es altamente costosa. Desafortunadamente, Rosendo y auditorio, en los 19 años no hemos escuchado ninguna respuesta de parte de quienes nos han gobernado y actualmente gobiernan, porque desafortunadamente no sé qué pasa, no hay toma de decisiones importantes, pero hoy en día sí tenemos muchos mecanismos como nefrólogos de hacer diagnóstico temprano y evitar que estos pacientes terminen en diálisis. No contamos con una diálisis de calidad, sobre todo a nivel público. No tenemos trasplante renal, que es una opción de cómo poder ayudar a muchos pacientes jóvenes, adultos jóvenes, que puedan salir de terapia de diálisis. De tal manera que seguimos insistiendo y lo seguiremos haciendo, que lo más barato y costo efectivo para los pacientes, para la salud pública, seguridad social, son los programas de prevención. Y en este momento Honduras creo que es el único país de Centroamérica
con ningún programa de prevención de enfermedad renal. ¿Y qué ha pasado, doctor? Porque en su momento ustedes, que son especialistas en el área, que tienen esa relación diaria con el paciente, incluso buscaron las rutas hasta del Congreso Nacional para obtener respuestas favorables para estos pacientes. ¿Por qué tanto descuido? Incluso se pensó que con la llegada del ministro José Manuel Mateo, un hombre que hablaba mucho de mejorar la salud en nuestro país, se iba a cambiar, que iba a existir una respuesta más efectiva, pero al paso que hemos ido, aún seguimos con esa espera. Sí, en los 19 años de estar trabajando como nefrólogo, la verdad que no hemos obtenido ninguna respuesta favorable para mejorar todos los aspectos del manejo del paciente con enfermedad renal. Ni prevención, ni diálisis de calidad y mucho menos trasplante. Lo hicimos en los gobiernos anteriores y en el actual, y hasta el momento, les soy sincero, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta que vaya en beneficio de nuestros compatriotas. Hubo una modificación en la ley, y ya lo vamos a ampliar aquí porque nos exponía aquí internamente la doctora Georgina Hernández, de la nueva cédula de identificación del hondureño, que usted cuando fue a hacer el trámite ahí deja de forma tácita expresado su deseo a futuro si quiere ser un donante. En este caso, ¿qué tanto provecho se puede sacar a esta disposición para encontrar el donante ideal para muchos pacientes que por esa ruta, y es la ideal, dicen ustedes los conocedores, para intentar prolongarle la vida a un enfermo renal, doctor? ¿Cómo han avanzado? Nosotros conversamos hace unos años atrás sobre ese tema de la cédula y les soy sincero, no tiene ningún beneficio para ningún paciente. Primero porque nunca se habló a través de los medios de comunicación para educar a la población general en qué consisten los programas de donación de órganos y tejidos, como se ha hecho en otros países, por ejemplo España, que es el pionero en este tema. Entonces, el anotarse al momento de tomar su cédula no le sirve y no le beneficia a nadie. Segundo, mientras no hay un programa nacional de trasplante, de prevención de enfermedad renal y terapias de reemplazo renal o de salud renal en general, no nos sirve de nada esa cédula. Eso emana de la Secretaría de Salud y sobre todo la voluntad política de quienes han gobernado y quienes actualmente gobiernan. Mientras no haya voluntad política, nosotros no vamos a hacer ningún programa nacional de salud renal y los que deben de hacerlo se llaman nefrólogos, de ahí nadie más. Ahora, doctor, ¿y cómo han ido en cuanto a experiencias adquiridas? Ya se han hecho intervenciones a nivel del hospital público y del hospital del Seguro Social. Aquí apartemos la atención de pacientes por la vía privada porque el acceso para este tipo de atenciones se limita al que tiene el recurso. Pero hablemos de lo público, donde usted ha estado también. ¿Cómo han ido esas experiencias de trasplantes? A nivel público, en San Pedro Sula son de cero la experiencia, excepto en niños que el pediatra nefrólogo logró hacer creo que 3 trasplantes. Pero trasplantar un paciente al año, eso no indica que es un programa nacional de trasplante. Esos son trasplantes esporádicos, pero que no contemplan un programa en el cual usted defina si va a ser un trasplante por semana, 2 por semana o tantos por mes. Entonces, Honduras actualmente, ni a nivel de salud pública, ni a nivel de seguridad social, cuenta con un programa nacional de trasplante renal. Aún y cuando las capacidades están demostradas en ustedes los especialistas. ¿Y qué de los equipos? ¿Se cuenta con todo lo indicado a nivel público para quizás aquí valdría la pena soñar hacer esto en el futuro? Bueno, el equipo médico pienso que sí está capacitado. Habría que capacitar al personal complementario, que son enfermeras y otra serie de grupos que se involucran en los equipos de trasplante, que no estamos totalmente capacitados prácticamente. Probablemente en medicamentos para trasplantes sí estamos en un buen porcentaje, no al 100%,
Y en los equipos quirúrgicos de materiales e insumos, probablemente también no estamos al 100%. Como recalco, Rosendo, para que usted tenga un bonito programa y exitoso de trasplante, tiene que tener una organización bien hecha que incluya, pues, desde la parte del nefrólogo, enfermería y otra serie de grupos multidisciplinarios que deben participar en los programas de trasplante de riñón. Muchísimas gracias, doctor Ovidio Calderón. Le agradezco por su tiempo y por habernos ilustrado directamente desde Ciudad de México. Participa en un congreso internacional justamente sobre estos temas, ¿verdad? Sí, en este momento se está hablando de todos los temas de enfermedad renal, desde la prevención, terapia de diálisis de alta calidad y, no digamos, trasplante renal, que también es un tema muy importante. Perfecto. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo y éxito siempre. A ustedes. El doctor Ovidio Calderón, nefrólogo hondureño, que nos ha dado una ilustración general. Vamos a hacer una pausa. Está aquí con nosotros la doctora Georgina Hernández, está un especialista peruano, Carlos, que nos va a ampliar sobre estas nuevas tendencias, sobre los equipos, sobre las necesidades para los pacientes y también esos ciudadanos afectados. Daniel en breve tendrá su participación para que nos diga de qué forma viven y cómo les está afectando no tener en servicios que son pagados por ellos a nivel del Seguro Social, por ejemplo, una atención digna. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo revisando la situación de los pacientes renales. Antes de ir con nuestros especialistas, Daniel Mairena, ¿cómo han cerrado el 2023? Ustedes se han venido quejando de una atención integral adecuada y ya el doctor Ovidio Calderón desnudó las realidades del sistema sanitario público, que es lo que nos interesa, y el sistema del Seguro Social. ¿Cómo se llega a este 2023 por ustedes que han sido víctimas de un sistema endeble? Daniel. Bien, Rosendo, gracias por la oportunidad y los panelistas, bienvenidos también, ¿verdad? Y realmente este 2023 para nosotros ha sido igual que los otros años, bastante duro. Estamos hablando de todos los años atrás, ¿verdad? No ha habido ninguna mejora, seguimos teniendo la misma calidad de tratamiento, o sea, mala calidad de tratamiento, no tenemos máquinas actualizadas, no tenemos equipo actualizado. Cerramos con trasplantes, prácticamente se hicieron 6 trasplantes en el país, ¿verdad? Con eso en el sector prácticamente Seguro Social, porque el público no logró hacer. El Seguro Social hizo 3 en San Pedro y 3 en Tegucigalpa. En cuanto al índice de mortalidad, pues siempre ha sido al alza. Lastimosamente, alrededor de casi 80 pacientes renales han fallecido en lo que va del año. Esto, pues, es un indicativo bastante alto también. Y toda esta consecuencia de no tener aquí atención integral, ¿verdad? Porque el paciente renal, vamos a enfocarnos al paciente renal, necesita una salud integral, no solo que lo mire un nefrólogo. De hecho, el paciente renal ya necesita que lo mire un cardiólogo, porque el mayor índice de mortalidad de paciente renal son problemas cardíacos. Entonces necesitamos que el paciente renal lo vea un cardiólogo. En cuanto a la situación de máquinas, lastimosamente está parado en la corte, emitió un amparo, una asociación donde está negando la entrada de una buena empresa de diálisis que quiere entrar al país, que licitó y no puede entrar porque un grupo de pacientes adherido a la empresa que da el servicio en nuestro país no deja que entre, y estamos viendo que en las investigaciones que tenemos son máquinas 2023, son calidad de aguas, ácidos sellados, son cosas técnicas que yo le puedo decir que mejoraría la condición y calidad de vida de hemodiálisis, que ahorita se hizo la licitación por parte de la Secretaría de Salud y lastimosamente esta asociación ALPAR, que es adherida con la empresa, pues lastimosamente no deja que entre la mejora de nuestro país, donde quite el monopolio que existe en otro país y haya más oportunidades donde el paciente pueda donde dializarse. Estamos hablando en cuestión de tratamiento sustitutivo renal, que es la hemodiálisis y diálisis peritoneal. Muy bien, aguárdenos, Daniel. Doctora Georgina Hernández, que es incluso catedrática universitaria, lo ideal es el trasplante, y ya lo exponía también el doctor
Ovidio Calderón. Pero al no tener estas facilidades, porque para nosotros es complicado, ¿cómo deberá estructurarse el sistema para dar una atención justa? Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Hernández. Muchas gracias, licenciado Rosendo, por recibirnos. Saludos a Daniel también y, por supuesto, al ingeniero Carlos Córdoba. En definitiva, lo ideal, siempre vamos a tener ante una situación distintos escenarios. El primero va a ser uno ideal, el que todos quisiéramos alcanzar. El doctor ya lo mencionó, prevención. Lo ideal sería la prevención, entender que hay dos comorbilidades que llevan a un paciente a fallo renal crónico, entender que la enfermedad renal crónica es silenciosa y se reconoce hasta que ya está en un estadio que necesita un tratamiento sustitutivo renal. Ese tratamiento, ese abordaje ideal nos lleva a pensar en prevención. Si es diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, lo que está haciendo juntas, y a veces incluso la diabetes misma puede llevar a un paciente a tener fallo renal crónico y a aumentar ese número de incidencia y prevalencia, entonces de entrada decimos, a esto debo apuntar. Lastimosamente, en nuestros países y en América Latina en general, los programas o las estrategias de salud no le apuntan a la profilaxis, sino al tratamiento a demanda. Es decir, ya tengo a la gente demandándome un tratamiento. Ese es el primer escenario ideal. El segundo es el trasplante, pero ya escuchamos que a pesar de que hay iniciativas, sin una estrategia es muy difícil lograrlo. Entonces, si no tengo una estrategia de ejecución, quedo en ese número que nos mencionaba Daniel de trasplantes renales que no representan una solución. Bueno, pero si en el país entonces cuento con un promedio de 4.200 pacientes necesitando terapia de sustitución renal, entonces necesito brindar un tratamiento. Un tratamiento de acuerdo a la prescripción del especialista, del nefrólogo. Si ese paciente va a llevar una diálisis peritoneal o va a ir a una hemodiálisis, dependerá de lo que el nefrólogo indique para esa persona. Y ahí también necesitamos escenarios ideales. Prevención. Si yo tengo, por ejemplo, mortalidad cardiovascular en un 50% de los decesos por esa causa que acabamos de mencionar, ¿qué debo hacer? Nuevamente, prevención. Ver de cerca cómo está mi paciente asimilando el tratamiento, porque todo el tiempo llegan pacientes nuevos necesitándolo. Cómo está aquel que ya lleva años en el tratamiento, porque también la esperanza de vida y la sobrevida de los pacientes en general por la fisiopatología de esta enfermedad no es la mejor. Hace unos días se quejaban los pacientes renales porque las máquinas, para que lo entienda así nuestro televidente, no estaban dándose con ellas la atención que un paciente requiere. Entiendo que son 3 visitas por semana. Esa es la dosis de diálisis mínima. ¿Y qué ocurre cuando esta se reduce? Porque ese ha sido el gran problema que se ha enfrentado a nivel de los servicios que se prestan para los pacientes con insuficiencia renal, doctora. Hay varias causas por las que se reduce. Una que viene por decisión propia del paciente, es decir, la situación económica del paciente no es la mejor y decide muchas veces saltarse un tratamiento. Daniel va a estar de acuerdo conmigo, hay pacientes que tienen que movilizarse, es decir, la oferta de los servicios no está en los lugares en los que necesariamente el paciente lo va a poder tomar, así que debe desplazarse y eso representa un gasto. Entonces el paciente limita su dosis prescrita por el nefrólogo. Eso de entrada ya es una situación adversa para el mismo paciente, aunque él piensa me estoy ahorrando y realmente que lo hace no porque quiere, sino porque lo necesita, pierde o disminuye su dosis de diálisis mínima, que como usted ya lo dijo, son 3 veces a la semana, un mínimo de 4 horas, y hay una razón por la que deben ser 4 horas. Ahora, si a esto le sumamos, por ejemplo, poco personal para conectar a los pacientes o el tiempo en el que el paciente entra dentro de esa ventana de tiempo impide que llegue a las 4 horas, o porque el paciente, aunque esto no se les permite realmente, aunque muchas veces ellos dicen quiero recibir menos horas de diálisis, el tratamiento prescrito debe cumplirse. Esa es otra situación que complica esa sobrevida del paciente, precisamente por la depuración de una toxina como el fosfato que se logra en la última hora del tratamiento. Entonces, si yo doy menos horas de dosis de diálisis,
voy a tener menor efectividad en la depuración de la sangre. Ahora, los medicamentos que se están aplicando en Honduras son los ideales, están con las exigencias que la comunidad médica mundial exige y los nuevos descubrimientos, o estamos trabajando con sistemas antiguos, con equipos viejos, para que lo entendamos de esa manera, e incluso con medicamentos no adecuados para las patologías que presenta individualmente cada paciente, doctor Hernández? A nivel de medicamentos sí han habido logros. De hecho, recientemente estábamos compartiendo con otros colegas y compañeros del área y mencionaban, hacían un recorrido precisamente de cómo los medicamentos sí han venido avanzando. Pero yo lo que quisiera, licenciado Rosendo, es que la audiencia, la gente que nos está viendo, comprenda que esa palabra integralidad es crucial. No podemos decir que, por ejemplo, la mortalidad está únicamente relacionada a uno de los pilares. Es decir, el abordaje debe ser íntegro. Por lo tanto, no puede ser solo la máquina, porque la máquina cumple una función, pero todos los insumos, el riñón artificial, como lo llaman los mismos pacientes, que es el dializador, el corazón de esa diálisis, es fundamental. El agua que se va a utilizar en el tratamiento es fundamental. Que los vean, por ejemplo, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, es fundamental. Entonces, si se fija, el tratamiento tiene descanso en distintos pilares. Por lo tanto, no podríamos decir que un solo factor, como el hecho de la máquina que es algo que está muy en la cabeza de la gente, y es entendible, queremos mejor tecnología todos, de acuerdo. Nos tenemos que ajustar a las realidades, a los presupuestos. Recuerda, aquel escenario, tengo un ideal, tengo un realista y un pesimista. Pero tampoco podemos ir pesimistas y decir que nada, absolutamente nada funciona, porque de hecho los pacientes que están recibiendo tratamientos de sustitución renal en hemodiálisis, muchos de ellos logran una calidad de vida. Yo misma he presenciado, he platicado con Daniel y se ve muy bien. Daniel es uno de los pacientes que se ve muy bien. ¿Por qué? Porque él estudia la enfermedad, conoce su cuerpo, sigue los tratamientos y lo vemos desempeñarse en sus funciones muy bien. Bueno, ingeniero Carlos Córdoba, la tecnología, ustedes viven en una revisión frecuente a nivel del mundo. ¿Cómo estamos en Honduras? Porque ese es un elemento fundamental para la calidad de vida de los pacientes renales. No sé si son 5.200 los que tienen registrados ustedes, Daniel, o esa cifra ha bajado, ya me la va a aclarar. Ingeniero Córdoba, ¿qué ha encontrado en Honduras y cómo encontrar respuestas favorables para estos ciudadanos afectados por insuficiencia renal? Bien, un placer estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Lo primero que me gustaría mencionar al público televidente es que hay datos estadísticos mundiales que incluyen también América Latina y por supuesto Honduras. Lo primero que habría que decir es que el 10% de la población mundial ya es paciente renal. Eso quiere decir que en nuestro entorno, quizás nosotros mismos, si no hemos ido a ver un chequeo por parte de un nefrólogo, probablemente ya estemos en uno de los estadios de la enfermedad. Lo segundo es que la mortalidad de la enfermedad renal crónica es muy alta. ¿Qué tanto más alto? Por ejemplo, es mayor que el propio cáncer de colon. La mortalidad del paciente renal es mayor que aquel que adquiere, lamentablemente, un cáncer de colon. Y esa mortalidad alta, el 50% de ello, como bien se ha mencionado, es por causas cardiovasculares. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en este momento, en el tratamiento que tenemos en toda América Latina, dado que les puedo decir con conocimiento de causa, porque por mi función visito todos los países, es que tenemos una condición común. Estamos haciendo la denominada hemodiálisis de tipo convencional. Esta hemodiálisis convencional, por supuesto que no es mala. Sin embargo, no alcanza a eliminar las causas de esa mortalidad cardiovascular. ¿Cuáles son? Toxinas urémicas, moléculas más grandes que no pueden ser eliminadas a través de los dializadores actuales. ¿Qué tenemos entonces como solución? Hay dos terapias que no son convencionales. Una de ellas es muy conocida, llamada hemodiafiltración online. Y la otra se llama, la más nueva, hemodiálisis expandida. La primera es el gold estándar a nivel mundial. Sin embargo, esta primera
tiene dos inconvenientes de fondo que no nos ha permitido difundirla. La primera de ellas es que yo debo cambiar la tecnología y la inversión probablemente de manera sustancial. Y preguntémonos en todos nuestros países cuánto estamos disponibles a cambiar la inversión con lo que implica otro tipo de tecnología para hemodiafiltración. Por otro lado, el problema fundamental es el acceso vascular del paciente. En promedio, para una hemodiafiltración online deberíamos tener un acceso óptimo, sea catéter o fístula. Si lo tenemos óptimo, eso implica que el flujo de sangre debiera ser por lo menos 400 mililitros por minuto. Y tanto los pacientes como los especialistas, nefrólogos y enfermeras saben muy bien que probablemente un porcentaje muy pequeño llegaría a alcanzar esa condición de óptimo para tener durante el tratamiento más de 400 mililitros por minuto. Entonces, esa es la razón principal por la cual la hemodiafiltración online en América Latina no pasa del 7% de uso. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a seguir solamente insistiendo en la hemodiafiltración? Pues probablemente no, porque ahora aparece una terapia diferente donde el dializador ha cambiado, no la máquina, el dializador, el filtro del paciente ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Como se llama hemodiálisis expandida, lo que se ha expandido es el tamaño de poros por los cuales salen las moléculas. Quiere decir que ahora tendremos una nueva frontera abierta para eliminar justamente las causantes de esa mortalidad cardiovascular. ¿Y qué tan efectivos son, ingeniero? Buena pregunta, porque si el gol estándar es la hemodiafiltración, ¿qué tan buena es la hemodiálisis expandida? Sería la pregunta. Las publicaciones del doctor Claudio Ronco, del doctor Francisco Maduel, del doctor Critter, entre otros más referentes mundiales, muestran que el resultado de las dos, tanto la hemodiafiltración online como la hemodiálisis expandida, tienen resultados similares. Además, sobre todo, fíjense el detalle, la hemodiálisis expandida no requiere que nadie invierta más en tecnología. En segundo lugar, no requiere tampoco que el acceso vascular llegue a 400 mililitros por minuto. Con el acceso actual, inclusive subóptimo, y Daniel lo sabe bien, catéteres disfuncionales, fístulas disfuncionales, podemos utilizar esta nueva terapia. Eso significa que para todos los países de América Latina, no lo digo solamente para Honduras, ojalá sea el tercer país en utilizarlo en América Latina, muy pronto, pero la hemodiálisis expandida, a diferencia de la hemodiafiltración, es la terapia nueva, diferente, no convencional, mucho más fácil de implementar en todos los lugares de América Latina. Muy bien, estamos en esta entrega especial de Al Banquillo revisando la atención de los pacientes renales en el país y las nuevas tendencias y nuevos descubrimientos de la medicina que podrían ser opciones para el próximo año. Una pausa, ya venimos con más. Seguimos Al Banquillo revisando la situación de los pacientes renales en nuestro país. Ingeniero Carlos Córdoba, el agua es fundamental y ese ha sido uno de los grandes conflictos de Honduras históricos para la atención de pacientes renales. Con esta nueva tecnología, ¿en qué cambia esto? Bien, en principio el agua es transversal para cualquier tipo de terapia de sustitución renal, incluyendo la terapia convencional, todas. En mi opinión, y lo digo con conocimiento de causa, cualquier terapia hemodiálisis convencional o los otros dos debe contener la mejor calidad de agua. Pero yendo al punto, todos sabemos en el mundo que una hemodiafiltración online requiere que el agua sea ultra pura, el agua y el líquido de diálisis. Y esta otra nueva hemodiálisis expandida, lo que tienen en común con la otra es que exigen lo mismo. Quiere decir que ahora nosotros, de las tres barreras que existen, invertir en otro tipo de tecnología. Segundo, el acceso vascular, que no tenemos el mejor cuidado. El tercero, en común para las dos, es el tratamiento de agua en la mejor calidad, hablando claramente en calidad ultra pura. Y es que ese es un gran problema aquí en Honduras, ingeniero, no sé si ustedes con los especialistas lo han revisado, es de enorme dificultad obtener agua en óptimas condiciones, porque incluso hasta las aguas disque purificadas tienen problemas. Sí, correcto. Bueno, yo le puedo hablar con total conocimiento de causa porque soy un especialista en sistema de tratamiento de agua y acabo de implementar en 2 países, en Latinoamérica, por eso hablaba de tercer país,
tanto en Perú y Ecuador, hemos lanzado la terapia de hemodiálisis expandida, habiendo cubierto 3 meses antes esa calidad ultrapura que se requiere, de la cual estamos hablando. ¿Es factible entonces para América Latina? Por supuesto que sí. Estamos trabajando aquí en Honduras para que el equipo que trabaja con nosotros pueda estar totalmente preparado y la inserción de cualquiera de las dos, pero particularmente la segunda, me refiero a la expandida, que no tiene la barrera de la inversión ni del acceso vascular. Solamente nos faltaría, porque las dos lo tienen en común, lograr el tratamiento de agua ultrapura, lo cual es una curva de aprendizaje corta que ya venimos trabajando con el equipo de Honduras. ¿El Estado qué les ha dicho? Y el mismo sector privado. ¿Han entrado con la posibilidad de adquirir, de tener estas nuevas tendencias, ingeniero Córdoba? Sí, por supuesto. Sin embargo, en mi opinión, y no lo digo solo por el lugar en que me encuentro, sino siempre cuesta explicarle a quienes financian la diálisis, a quienes regulan la diálisis, que la hemodiálisis ya cambió y que la tecnología que está alrededor de ella ya evolucionó. Lo que estoy explicando es parte de esa evolución. Los dializadores han cambiado para el beneficio del paciente renal, tanto para la sobrevida como para la calidad de vida, que es muy importante y muy sensible para todos. Siempre se ha dicho, ingeniero Córdoba, que el Estado como tal debe asumir esta responsabilidad y no dejarlo a nivel privado o a la contratación de privados, incluso una especie de servicios subrogados, si vamos por la línea del Seguro Social. ¿Ve capacidades en el Estado para asumir esta responsabilidad? Bien, en primer lugar creo que necesitamos difundir y explicar y que todos, incluyendo las instituciones que deciden lo que se hace sobre las políticas renales, como hablaba el doctor Ovidio, desde la política de trasplante y la cultura de trasplante, que tanto nos falta en América Latina. Sin embargo, hablando de Honduras, por supuesto que estamos enfocados en difundir este concepto, porque hay el prejuicio de que la hemodiafiltración online es el único medio actualmente para cambiar el curso de la mortalidad cardiovascular. Ahora ha aparecido, en el buen sentido dicho, una terapia que compite con ella y de acuerdo a los especialistas, no lo decimos nosotros, los especialistas y referentes en el mundo, los resultados de las dos son prácticamente iguales, incrementando la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes renales crónicos. Eso está escrito universalmente en este momento. Daniel, ¿qué deberá plantearse el Estado y ustedes con la frecuente demanda para tener cambios sustanciales en los próximos meses y que de pronto hasta en el mismo presupuesto de la República que esperamos se discute en los próximos días, se les dé, se les haga, se les traslade las asignaciones presupuestarias necesarias para no andar corriendo, porque ha sido penoso e incluso de riesgo, ya nos va a contar eso la doctora Hernández, de ver pacientes que ustedes están tomando calles, que incluso están con un común denominador aquí en el país, quemando llantas. Esto es contaminación y de altísimo riesgo para ustedes porque les atiendan. Daniel. Así es, Rosendo. Para contestarte la primera pregunta, cuando hablábamos de que ha disminuido de 4.200 a 5.200, no, lo que pasa es que nosotros contabilizamos lo que son pacientes de diálisis peritoneal, pacientes trasplantados y pacientes que están en el sector privado. Entonces sumamos alrededor de 5.200 pacientes renales entre seguro social, privado y público. En cuanto a la calidad de las aguas, como estaba hablando el ingeniero, realmente ahorita hemos visto una planta de ósmosis que hace una calidad de tratamiento de agua de grado médico. Ya tenemos una planta de ósmosis de grado médico, la fuimos a ver, la conocimos y créanme que ese es uno de los factores que hemos tenido lucha nosotros para que se mejore la calidad y condición de vida del paciente. Yo hablo de 3 pilares, Rosendo y amigos. 3 pilares consisten en máquina y planta de agua y ácidos. Segundo pilar es la atención médica y farmacéutica y tercer pilar, paciente. Esos son los 3 pilares que necesitan tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Entonces nosotros aquí ahorita, pues gracias a Dios se logró que entren más empresas a nuestro país. El mismo paciente, como le dije, tiene parado un centro de diálisis que puede ser un cambio, ¿verdad? Que puede venir a mejorar la condición de vida del paciente renal.
Te podría hablar de mejoras de máquinas que hay, te podría hablar de mejoras de calidad de agua, porque todo eso lo vamos a tener. Ya está, te puedo decir. El problema es la demanda que tiene cierto grupo de pacientes que están ahí. Y en cuanto al Seguro Social, que fue donde quemaron los pacientes renales de San Pedro Sula llantas, esto lo hicieron por la falta de equipo que tiene el Seguro Social. Lastimosamente, la empresa que brinda el servicio en el Seguro Social no es que no se da abasto, sino que el seguro no pide más. Y la calidad de tratamiento que hoy tenemos en el seguro ya prácticamente se volvió obsoleta. Las máquinas se están volviendo igual que la empresa del sector público. ¿Por qué? Porque ya más de 8 años esta empresa que da en el servicio, en el seguro social, está prácticamente que toca cambio. O sea, las empresas entran bien, pero al paso de los años volvemos a tener lo que hoy tenemos. Retrocedemos. Entonces, ¿qué falta? Falta de supervisión. Por eso es que nos miras a cada rato o cada y todos los años como el Santo Entierro, Santo Calvario, siempre salimos a las calles, porque solo el primer año que están encima y después desapareció. Hoy le hago la pregunta, ¿quién supervisa a la empresa del sector público? ¿Quién supervisa a la empresa que está en el Seguro Social? Ellas mismas se supervisan. Óigame, esto es ilógico. Por eso es que tenemos el alto índice de mortalidad y el alto índice de comorbilidad en las unidades de hemodiálisis de nuestro país. Por eso hoy necesitamos lo que habla el ingeniero, lo que es la hemodiafiltración, que no es para todos los pacientes, la conocemos, y la hemodiálisis expansiva, que es la última generación que habla el ingeniero, pues probémosla. ¿Qué necesitamos? Ahí donde habla usted, Rosendo, que la proyección en salud se incremente el dinero para el presupuesto de salud. Pero si no hace presupuesto en salud, la hemodiálisis en nuestro país va a ser insostenible porque están llegando 2, 3 pacientes diarios, y también aquí en el sector público la elaboración de una fístula no te la hace el hospital escuela, tienes que irte a una privada. Entonces, ¿qué es lo que tiene el sector público? Menor comorbilidad porque tienen catéteres. Ahí los catéteres que tienen son Goretet o pocos tienen que son Permacat. ¿Por qué? Porque los compran. O sea que la comorbilidad también no solo es porque la empresa sea mala o sea buena, sino que también el hospital se haga cargo de hacerle mejores condiciones como elaboraciones de fístula gratis y colocarle catéteres de muy buena calidad, no lo que ponen hoy, que son como pajillas. ¿Y ustedes del Estado han tenido acceso a que les escuchen, incluso ahora en el Congreso Nacional, para que vayan los presupuestos, las asignaciones justas y necesarias para darles una buena calidad de vida? Y le planteo esto porque el propio José Manuel Mateu fue un abanderado en decir que él iba a mejorar, pero lo que vemos es deficiencia, incluso en el mismo Seguro Social. Sí, Rosendo, va a ser irónico lo que le digo. ¿Sabe quién está parando que mejore? No es que el ministro Mateu no lo ha hecho. Claro que lo ha hecho. Ya desde el momento que hizo una licitación internacional, ya lo hizo. ¿Quién está parando esto? Son los mismos pacientes del sector público, pero ya se expandió. Si usted viera las bases de la licitación del sector público, está hablado lo de hemodiafiltración. La hemodiafiltración prácticamente ya está, ya existe. Entonces no es justo que pacientes, un grupo de pacientes pegados a empresas, no permitan que entren buenas empresas a nuestro país o que haya varias empresas que brinden el servicio de hemodiálisis en nuestro país, porque ya la Secretaría de Salud ya hizo la parte. ¿Y quién tiene parado el proceso? Los mismos pacientes de esa asociación. Los pacientes renales no somos, son un grupo de pacientes puestos por las mismas empresas que tienen parado esto en la corte. Y se lo digo con conocimiento de causa, y usted lo sabe porque lo he escuchado, que hay declaraciones de un abogado de la Asociación Alpar que ellos quieren ser involucrados, y nosotros hemos sido involucrados varias asociaciones y estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Y solo porque son 3 que son de uno mismo, que no permite que entren otras empresas y que siga el monopolio. Eso no es justo.
todas las empresas tienen derecho a participar. Si esta empresa que está en el estado de Honduras, y no quiere participar, es problema de ella. Y si participa, que participe con las bases de licitación. Tienen que cambiar máquinas, poner agua ultrapura, o sea, una planta de ósmosis de calidad, ácidos sellados. Se está haciendo una maravilla, si usted conociera. O sea, se logró la lucha que hicimos, Rosendo, que los pacientes que sí estamos comprometidos con los pacientes, se logró. ¿Quiénes están poniendo pero? Un grupo pequeño de pacientes que tiene la capacidad monetaria de interponer una denuncia en la corte y parar las licitaciones. Y eso no es justo, porque están llevando de encuentro prácticamente a 5,000 pacientes. Esto, no, hombre, por favor, ese grupo de pacientes que está pagando a un abogado y en la corte que participen más empresas. Si nos ha involucrado ahí están los comunicados de las empresas de las fundaciones o asociaciones que hemos ido a la Secretaría de Salud, que hemos sido convocadas, que ellos no estén de acuerdo, que quiten a la empresa, que ellos quieren, es problema de ellos, pero nosotros queremos que mejore. Eso es lo que se ha hecho, pero la Secretaría de Salud, hoy por hoy, es la primera, escuche bien, la primera que no ha logrado meter una licitación. Desde el 2010 no se hace una licitación en el sector público y en el Seguro Social desde el 2015 no se hace licitaciones también. Muy bien, gracias Daniel Mairena. Hacemos una pausa, luego tendremos la participación de la doctora Hernández. Ya volvemos. Buenos puntos sobre la mesa, doctora Georgina Hernández. ¿Tienen capacidad para ampliar los servicios, para atender, no solo centrarse a nivel de Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino ir a otros sitios del país para un beneficio al paciente renal por el riesgo que hay en movilizar a un enfermo que muchas veces le toca tomar bus del Paraíso a Tegucigalpa, le toca tomar bus de Olancho a Tegucigalpa y así vivimos estas experiencias hacia los principales polos de desarrollo de Honduras? Contestando directamente, sí, pero, ahí viene el pero, dependemos en ese caso de brindar las clínicas en los lugares en donde el Seguro Social exige mediante licitación. ¿Por qué los entes, dependencias del Estado, contratan por medio de licitaciones? Precisamente porque no se ven en las capacidades o en el nivel de inversión o el conocimiento, que sabemos que es el know-how, de dar un servicio como estos. El servicio de hemodiálisis es tan complejo que no depende únicamente de ingresar al país un lote de máquinas. El servicio de hemodiálisis es tan complejo que necesita una empresa que tenga la experiencia de hacerlo. De hecho, Daniel mencionaba reciente en su participación, porque él se dializa en el Seguro Social, queremos que vengan empresas internacionales. De hecho, ya lo dializa una empresa internacional. Nipro, que es la actual empresa que está dando el servicio en el Seguro Social, tiene 70 años en el mercado. 70 años. Y de los dos gigantes a nivel mundial, es uno. La nueva tecnología y el dializador del que nos hablaba el ingeniero tiene la menor pérdida albuminaria, aunque hay otros similares, tiene esa ventaja por sobre. Por ende, existe tecnología actual a la fecha que podría llegar al Seguro Social, precisamente porque hay una empresa de talla mundial que está dando el servicio. Lo otro que mencionaba es calidad de agua, etcétera. Hay una norma que rige cómo las empresas deben dar estos servicios a nivel técnico, científico y clínico. Esa norma se cumple. ¿Quiénes supervisan esto? El mismo Seguro Social mediante su equipo de biomédicos llega, e incluso las puertas están abiertas, licenciado Rosendo. Usted puede llegar así como llegó Daniel y precisamente acaba de decir, he visto cómo la planta de agua se trata, el agua se trata en la planta de agua, precisamente porque ahí están, cuando usted entra a la planta, los exámenes que certifican que esa agua puede ser utilizada con los pacientes. ¿Es tratamiento convencional? Sí, por eso estamos hoy aquí, licenciado, hablando de las nuevas opciones que hay a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica, no solo a nivel de Honduras. ¿Y cuáles han sido las trabas para que en Honduras no entren estos sistemas modernos? Y agrego, porque el Estado, porque sí dio ese servicio hace muchos años, fue descuidando y lo terminó tercerizando, teniendo quizás las capacidades con médicos, con especialistas, con técnicos
para tener ellos el sostenimiento, doctora? Porque es necesario estar al día, porque los tratamientos cambian, porque no podemos quedarnos con el conocimiento de aquel entonces. Mire el doctor Ovidio dónde está, actualizándose con los referentes, con los estudios que se están dando en el momento. Esta tecnología, hemodiálisis expandida, de la que estamos hablando, comenzó a utilizarse recientemente. De hecho, en Europa el lanzamiento del dializador, ese riñón artificial con poros más grandes, que depura toxinas urémicas más grandes, relacionadas directamente a mortalidad cardiovascular, se lanzó en el 2021. Estamos terminando 2023 y precisamente tenemos aquí en nuestro de invitado, gracias por la invitación, licenciado Rosendo, al ingeniero Carlos Córdoba, que nos mencionaba. He sido o he liderado los primeros 2 países que ya implementaron hemodiálisis expandida, que son Ecuador y Perú. Entonces es una tecnología nueva, y por eso agradecemos este espacio, porque nos permite llevarla, difundirla y comunicarla a aquellos pacientes que seguramente nos están viendo, familiares, aquella gente que puede estar en riesgo por su hipertensión y su diabetes de un fallo renal crónico, y es importante que la gente conozca de qué trata el tratamiento. Ahora, ingeniero Córdoba, y no sé si la doctora nos puede ampliar en esto, con estas nuevas tecnologías, un paciente enfermo, ¿cuántas diálisis tendrá que realizarse o someterse por semana o por mes para mantenerse, para no tener en riesgo latente su vida? Esta pregunta me gusta. Imagínese usted que ahora estamos desarrollando el programa y sus riñones están funcionando. 24/7. Usted va a dormir, sus riñones están funcionando. Imagínese que mañana le dicen, usted entró en fallo renal crónico, es paciente renal crónico. Quiere decir que sus riñones perdieron la capacidad de hacer múltiples funciones en su organismo. Las 2 principales más fáciles de entender es que elimina agua, por supuesto, usted sabe, que va a miccionar, y elimina toxinas, residuos metabólicos de mi día a día. Es decir, tengo que sacar de mi cuerpo aquello que yo no puedo tener en mi sangre, porque entonces me da una acidez metabólica o muero de diferentes causas. Entonces, no vamos a disminuir la dosis de diálisis. Esa es exclusiva de los especialistas nefrólogos, que dicen cuánta diálisis necesita el paciente. Cuando decimos hemodiálisis extendida o expandida, hablamos exclusivamente del tamaño de las moléculas que vamos a depurar, que están directamente relacionadas a malnutrición, porque tiene que ver con leptina, esa hormona que le dice a usted, ya no debes comer, ya estamos saciados. Si hay leptina circulando por mi sangre, entonces yo no como, el paciente lo vemos malnutrido, porque no está alimentándose. Si hay beta-2 microglobulina, hay asociación a inflamación, hay síndrome de piernas inquietas, y hay muchas otras cosas que esas toxinas que no están depurándose actualmente con hemodiálisis convencional tienen repercusión negativa, y precisamente es lo nuevo de esa terapia. Ingeniero Córdoba. Bien, me gustaría hacer el siguiente apunte, dado la que había mencionado nuestro amigo Daniel, y es que él mencionó 3 pilares, pero en el sentido más constructivo posible. Permita decirle a todos, incluyendo también, por supuesto, a Daniel, que hemos olvidado u omitido uno, el principal del tratamiento de diálisis. El dispositivo más importante, tecnológicamente hablando, del tratamiento de diálisis se llama filtro o dializador. Y ese dializador, entonces, Daniel va a tener que sumarlo a un 4.º pilar, porque son los 4 que él mencionó, o que estamos mencionando ahora. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de la hemodiafiltración, permítame hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que traemos máquinas para hemodiafiltración. Y todos sabemos, incluyendo Daniel y todos los especialistas, que del 100% de pacientes de una unidad, solamente 4, 5, 6% van a poder utilizar esta tecnología por el problema del acceso que tenemos en toda América Latina. Quiere decir que si hay 100 pacientes, solo 5 lo van a utilizar. ¿Y qué ocurre con los 95? La esperanza de vida y calidad de vida seguiría siendo la misma. Entonces, ¿qué queremos hacer? Buscar la hemodiafiltración con la poca inclusión que tiene, o buscar una terapia que es totalmente inclusiva para pacientes pediátricos, pacientes de mayor edad, pacientes con problemas de diabetes y otras patologías. Es decir, prácticamente no hay criterio de inclusión. Por eso lo mostramos aquí, independientemente de marcas o condiciones, porque esto lo debe saber toda la comunidad nefrológica y todos los pacientes, por supuesto.
tratemos de informar con estas nuevas tecnologías lo que está disponible actualmente ya para la terapia de sustitución renal. Bueno, les agradezco. Don Carlos Córdoba, un ingeniero especialista en esta área de tecnologías para la atención de pacientes renales, la doctora Georgina Hernández, al igual que al nefrólogo Ovidio Calderón y Daniel Mairena, que nos han acompañado en esta entrega de hoy al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.